Fuentes y estoy en segundo semestre de Comercio Internacional. El día de hoy voy a hablarle acerca del libro El hombre que plantaba árboles. Jean Giono, quien es el autor del libro, de origen francés, hijo de un zapatero de origen italiano y de una planchadora, ambos de origen humilde, lo lleva a irrumpir sus estudios durante su niñez. Tiempo después, regresa a su educación de forma autodidacta. Giono, lejos de ser un autorregionalista, adquiere carácter universal al tratar la condición humana frente a los problemas de la moral. Al margen de las corrientes literarias de su época, decide trazar un estilo propio, realista, vigoroso y ameno. El libro El hombre que plantaba árboles trata acerca del recuerdo de un joven que durante su recorrido por el país, tras varios días de camino sin comida y agua, se encuentra con un sendero que parece guiarlo a lo que es un pueblo alejado y solitario. Decidido a ir en busca de comida y ayuda, sigue caminando y se encuentra con lo que parece ser la silueta de un árbol. A ir en busca de ayuda, encuentra a un pastor y sus ovejas, quien lo acoge y le da comida y agua. El pastor lo lleva a su casa y le comparte de su sopa. Mientras aquel joven descansaba, el pastor, de manera silenciosa, se levanta y saca de un costal unas bellotas y empieza a separarlas una por una, de las grandes a las pequeñas, separándolas de manera perfecta. Al terminar su trabajo, se levanta y sale de casa. Aquel joven, curioso y extrañado sobre lo que aquel pastor podía hacer, decide seguirlo, y llegan a lo que parece ser lo alto de una montaña. Sin decir más, el pastor empieza a excavar agujeros y a sembrar las perfectas bellotas. Resulta ser un joven de 55 años que luego de haber perdido a su única hija y esposa, en medio del dolor, decide mudarse a aquel pueblo alejado de la sociedad. Al ver que lo que le hacía falta al país eran árboles, decide empezar a sembrar. Y así es como inicia a sembrar árboles hasta lo último. Llevaba ya varios años sembrando en tierras que no eran de él, pero no necesitaba eso, porque simplemente quería hacer un cambio, y así lo hizo. Sembró 100,000 en un año, 20,000 dieron, y de esos 20,000 él calculaba que aún se perdería la mitad. Pero no desistió, simplemente siguió intentando e intentando. Al siguiente día, el joven debe marcharse y se encuentra con la Guerra del 14, la cual tarda 5 años. Al terminar su misión, el joven, extrañado sobre lo que había pasado y curioso con aquel anciano que sembraba árboles, preguntándose si había fallecido, ya que para él, un joven de 20 años, era muy sencillo imaginar que había muerto. Decidido a regresar por aquel mismo sendero de hace 5 años, se encuentra con un espectáculo. Totalmente sorprendido, ve los robles de 1910, los cuales tenían ya 10 años, eran mucho más grandes que él. Definitivamente quedó asombrado, era una vista impresionante. Se encuentra con aquel anciano y ve que aún sigue sembrando y sembrando, sin preocupaciones algunas. Luego de ello, el joven decide regresar una vez cada año, y así lo hace. En 1935, las delegaciones del Estado y del gobierno llegan al lugar en donde el anciano sembraba. Llegan diputados, sin embargo, el joven era amigo de uno de los diputados que llegó y, decidido a cuidar y proteger lo que aquel anciano había construido, lo lleva a que pudiera deslumbrarse con aquella vista. El diputado, sabiendo valorar las cosas, queda totalmente impresionado, y es gracias a él que el lugar que el anciano había construido no fue tomado y hasta fue custodiado. Delega a 3 guardabosques para que lo cuiden y desistan acerca de cualquier otro proyecto que fuera a ser tomado. Sin embargo, no es hasta 1939 que su obra empieza a tomar un serio riesgo, ya que empiezan a funcionar los automóviles con gasógeno y por ello necesitaban madera. Empiezan talando los robles de 1910. Sin embargo, desisten aquel proyecto, ya que por cuestiones financieras era muy complicado, ya que era un pueblo muy alejado. El anciano, sin saber nada de ello, sigue sembrando sin importarle nada a tan solo 30 kilómetros de ahí. El joven ve al anciano por última vez en 1945, cuando ya todo era diferente. Aquel pequeño pueblo alejado y solitario
era totalmente diferente. Ya no era el mismo, todo había cambiado. En vez de los senderos tristes y solos, se convirtieron en agradables caminos, llenos de luz y esperanza por los mismos habitantes. En donde habían arroyos, canalizaron las aguas y colocaron una increíble fuente en medio, la cual provenía con abundante agua. Tan solo tomó algunos años recuperar la alegría del hogar, del pueblo, pero sin embargo fue el anciano quien lo hizo. En donde estaban los caminos sin vida y tristes, ahora estaban llenos de alegría, y jóvenes y ancianos, matrimonios felices viviendo en acogedores lugares con grandes granjas. Sin duda alguna, eso no se esperaba hace un par de años. Aquel joven, al ver todo ello, piensa en ese anciano, ya que toda esa felicidad que veía ese día se debía gracias a él. Todo el pueblo le debía la felicidad a aquel anciano que sembraba árboles. En mi opinión, es un libro que sin duda alguna nos demuestra y nos logra saber expresar para poder apreciar la nobleza del ser humano, las incontrolables ganas de querer hacer un cambio, especialmente sin recibir nada a cambio, porque eso fue lo que el anciano hizo. Ya que el libro narra la historia de un anciano que, tras el dolor de haber perdido a su familia, su única hija y esposa, decide hacer un cambio. No esperaba nada. Ese más, no se imaginaba el gran cambio que él podía haber hecho. Le tomó mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha paciencia. Sin embargo, lo logró. Inició sembrando unas semillas. Al ver que no le daban, que no tenía fruto sobre ello, no desistía, simplemente cambiaba a otras. Él tenía como intención simplemente hacer del lugar uno mejor. Inclusive cuando llegan las autoridades, él no se molesta en presentarse y dar a conocer que él había sido quien había hecho todo ello. No necesitaba mérito por su trabajo ni por su dedicación. Todo aquel que tuvo la dicha de ver todo eso que el anciano había construido, no lo creía. Era imposible de creer. Era una vista tan espectacular que parecía creada por el mismo Dios. Sin duda alguna, ese anciano hizo un gran cambio. Lamentablemente, el anciano no fue capaz de ver todo el cambio que él había hecho, ya que fueron las generaciones futuras quienes vieron y aprovecharon ese cambio, quienes lo disfrutaron. El anciano, sin saber nada, logró darle vida a un pueblo entero, a una comunidad, a jóvenes, a niños, y me parece que esa es la enseñanza que deja el libro, la perseverancia, el querer hacer un cambio, la nobleza del alma, el amor por hacer algo diferente, por sentirse bien consigo mismo, por querer hacer algo diferente. Definitivamente un anciano que marcó una diferencia.